En este encuentro desarrollaremos el concepto de potencia eléctrica. Recordemos que todos los circuitos eléctricos, independientemente del análisis o la situación que estemos viendo, siempre tendrán presente 4 magnitudes eléctricas: tensión, intensidad, resistencia eléctrica y potencia eléctrica. Para comprenderlo conceptualmente, voy a utilizar un concepto de la física mecánica. En la figura vamos a observar que se desea mover un objeto desde un punto hacia otro. Para poder lograr esto, se debe aplicar una fuerza. Y si producto de esa fuerza el objeto se mueve a una cierta distancia, se desarrolla un trabajo mecánico. En electricidad, el objeto es el electrón, que es el que debe moverse o circular por todo el circuito. De ahí que la fuerza que se le aplica al electrón no es más ni menos que la tensión eléctrica. Entonces, cuando el electrón o los electrones se mueven a través de un circuito, están desarrollando un trabajo de naturaleza eléctrica. La potencia eléctrica la vamos a definir como el trabajo eléctrico que desarrollan los electrones cuando se le aplica tensión eléctrica. Esta cuarta magnitud se va a identificar con la letra P mayúscula en imprenta y utilizaremos como unidad de medida al watt, que identificaremos con la letra W mayúscula en imprenta. Matemáticamente, para poder determinar el valor de potencia en un circuito, tendremos que multiplicar valores de tensión con valores de intensidad de corriente. Esto quiere decir que si multiplicamos un valor numérico expresado en amperes con un valor numérico expresado en volt, obtendremos como resultado un valor numérico expresado en watt. Como ocurría con la ley de Ohm, vamos a tener que relacionar no solo las magnitudes, sino sus unidades de medida. Veamos un ejemplo. Nos encontramos con un consumo genérico, ¿sí? Que por ahora para nosotros sería una resistencia, ¿sí? Pero un consumo genérico o una carga, también se suele decir, a la cual se le aplican 25 volts y producto de ese valor de tensión circula a través de este consumo, de esta carga genérica, una intensidad de corriente de 4 amperes. Si deseamos calcular el valor de potencia, aplicaríamos esta expresión de cálculo. Al aplicarla y reemplazar cada término por sus valores numéricos, deberíamos multiplicar 25 volts, valor de la tensión, por 4 amperes, valor de la intensidad de corriente, obteniendo como resultado una potencia de 100 watts. La expresión de cálculo de potencia tiene
una aplicación práctica, ya que se utiliza para determinar el valor de intensidad de corriente que demanda cada elemento que nosotros conectemos a una red eléctrica. Es decir, que no es muy utilizado la expresión madre, por decirlo así, o la expresión de origen, sino que se utiliza más su desarrollo, ¿sí? Es decir, si quiero calcular el valor de intensidad, lo que hago es despejar la tensión que está multiplicando y pasa dividiendo, ¿no? Dicho de forma rápida y sencilla. Si no estoy muy familiarizado con el despeje, el pasaje de términos, ¿sí? Vuelvo a recurrir a la figura mnemotécnica del triángulo, con el detalle que el término P se pone en la parte superior del triángulo. Así que si queremos averiguar el valor de intensidad o qué expresión utilizo para calcular la intensidad de corriente, recordamos que en esta regla mnemotécnica lo que tengo que hacer es ocultar la incógnita, que en este caso es I, y al ocultar I me queda una división de P sobre U. Veamos un ejemplo numérico. Tengo una lámpara cuya característica es de 150 watts, es decir, el valor de potencia de la lámpara, se conecta a una tensión de 220 volts y lo que me están pidiendo es calcular el valor de intensidad de corriente. Para ello, bueno, aplico la expresión de cálculo hecha a través del pasaje de término del despeje, ¿sí? Entonces tenemos que I es igual a P sobre U. Si reemplazo por los valores numéricos, P vale 150 watts, U vale 220 volts, así que si realizo esa división, obtengo un valor de intensidad de corriente de 0,68 amperes. En algunas situaciones, en ambientes industriales, sobre todo en los motores eléctricos, encontraremos que el valor de potencia eléctrica, por ejemplo, de un motor, no está expresado directamente en watt, sino que al valor numérico lo acompaña otra unidad de medida. Esta unidad de medida puede ser el CV o caballo vapor, unidad de medida en el sistema internacional, o el HP o horsepower, unidad de medida en el sistema británico. Tanto el CV como el HP tienen su respectiva equivalencia con el watt. Diremos que un caballo vapor equivale a 735 watts y que un HP es equivalente a 746 watts. Dependiendo de la bibliografía, video, fuente de información que ustedes utilicen, estos valores de equivalencia pueden diferir un poquito, y esa diferencia se debe a la cantidad de decimales que uno toma al hacer las conversiones entre los diferentes sistemas, entre las unidades de medida. Incluso muchas veces en algún manual de equipo, para simplificar las conversiones, se dice que un CV es igual a un HP y que es igual a 740 watts, un valor promedio, simplemente como una simplificación. Veamos un ejemplo numérico en donde tenemos un motor eléctrico
cuya potencia es de 2,3 HP y tiene aplicada una tensión de 220 volts. Y lo que se nos pide es que determinemos o que calculemos el valor de intensidad de corriente que demanda este motor. Lo primero que vamos a hacer es hacer la conversión de HP a watt. Para ello, simplemente vamos a multiplicar el valor en HP por el valor de su equivalente. Si en este caso 746 watts por cada HP. Al multiplicar obtenemos que esto es igual a 1715,8 watts. Yo lo hice en multiplicación directa, pero tranquilamente pueden utilizar una regla de 3 simple, ¿sí? En definitiva, la multiplicación directa sale de ahí, en donde ustedes por regla de 3 simple pueden decir 1 HP es 746, 2,3 HP es igual a, y hacen toda la multiplicación y división que lleva a la regla de 3 simple. Cuando tenemos el valor expresado en watt, ahora sí podemos calcular el valor de potencia, ¿sí? Podemos calcular el valor de intensidad. Recordamos que la intensidad, si recurro a la regla mnemotécnica, es P sobre U. Así que reemplazo los valores numéricos. P acabamos de calcularlo, 1715,8 watts, y la U, que es la tensión, es 220 watts. Si realizo la división, obtengo como resultado un valor de intensidad de corriente de 7,79 amperes. Veamos ahora una situación que ocurre en todos los circuitos eléctricos, ¿sí? Lo que tenemos representados de manera muy sencilla y muy esquemática es justamente un sistema en donde tengo la fuente de tensión, que acá denomino generador, y tengo un consumo, una carga, que es el motor eléctrico. Ambos unidos a través de estas líneas roja y azul o celeste, que representarían a los conductores. Aclaro algunos detalles. La fuente de tensión es un generador. Todo sistema eléctrico nace en una central eléctrica o en una sala de máquinas o en un grupo electrógeno, en donde tengo generadores. En la mayoría de los sistemas eléctricos, los generadores me dan un valor de tensión con una característica que se denomina corriente alterna, que eso lo veremos en otro momento. Para nuestro nivel inicial o básico, vamos a decir que nuestra fuente de tensión, que nuestro generador, es de corriente continua. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en corriente continua voy a tener los terminales positivo, dibujado acá en color rojo, y negativo, dibujado acá en color celeste, ¿sí? ¿Por qué recurro al positivo y al negativo? Porque hemos iniciado con el planteo de que la tensión proviene de una pila o de una batería que están formadas por
dos materiales con diferente potencial eléctrico positivo y potencial eléctrico negativo. Simplemente por eso, obviamente, el tema es mucho más profundo de lo que yo estoy contándoles en estos inicios de la electricidad, ¿sí? Si por ahora tenemos una fuente, que es un generador, que tiene su cable positivo y su cable negativo. Luego del generador, nos vamos a encontrar siempre con algún interruptor principal o general de tablero que permite que la tensión obtenida en el generador se empiece a distribuir por el tablero. Los cables de distribución internos de un tablero eléctrico suelen llamarse barra, ¿sí? En algunas situaciones, sobre todo en sistemas de potencia, en tableros grandes, literalmente los conductores son barras de cobre, ¿sí? De ahí el nombre. Genéricamente vamos a hablar de las barras del generador. De estas barras del generador se toman dos conductores, el positivo y el negativo, para la situación que estamos planteando, y esa derivación de conductores son los que permiten llegar con la tensión eléctrica al motor eléctrico o al consumo que nosotros planteemos. Obviamente en el medio vamos a tener un interruptor de apertura y cierre de circuito. En particular, los conductores, que genéricamente voy a llamar línea, son conductores de un material. Vamos a suponer cobre. Recordamos que el cobre tiene un valor de resistencia específica o resistividad, ¿sí? Que habíamos identificado con la letra griega Rho. Y los conductores tienen una determinada longitud, ¿sí? O sea, la distancia del recorrido desde la fuente hacia el consumo. Además que los conductores tienen una sección, ¿sí? Expresada en milímetros cuadrados. Recordamos que en la primera clase, en el primer encuentro, hemos logrado calcular la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Conociendo el valor de resistencia específica del material, su longitud y sección. Insisto, desde lo conceptual, ¿sí? Puedo ver todo el sistema de la siguiente manera. El generador está conectado y a continuación tiene conectado los conductores, y los conductores a continuación tienen conectado la carga, ¿sí? Y después obviamente se repite esa secuencia de conexión. Es decir, tengo un elemento conectado uno a continuación del otro. Y eso habíamos visto que era la característica de un circuito serie. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo el generador, la línea, que la voy a ver como una resistencia conectada en serie, y la carga. Y acá recordamos, obviamente la carga también conectada en serie, y acá recordamos características del circuito serie. En los circuitos serie, respecto de la tensión de la fuente, en nuestro caso sería el generador, se reparte o distribuye entre todos los elementos conectados en serie. ¿Cuáles son estos elementos? Uno es el motor y el otro es el conductor, la resistencia del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa repartición de tensión, dicho de manera muy sencilla, en la resistencia me quedo con un poquito de tensión, ¿sí? Es decir, al motor eléctrico no le llega toda la tensión del generador, sino que le llega un valor de tensión levemente menor. Puedo decir entonces que se produce una caída de tensión en los conductores. Esta caída de tensión la voy a poder calcular, ¿sí? Y
voy a identificar a la caída de tensión con el término delta U. U obviamente es el valor de tensión. A ver, la tensión por ley de Ohm la calculo como I por R. En nuestro caso sería I, o sea, lo que me demande para el ejemplo el motor eléctrico, por R. ¿Quién es R? Bueno, la resistencia del conductor. Entonces, la resistencia del conductor la calculo como ρ por L sobre S de sección. Y acá tengo que tener presente que tengo el conductor positivo y tengo el conductor negativo, es decir, son dos conductores, por lo tanto este efecto está multiplicado por 2. Bien, nueva expresión de cálculo para el nivel de estudio que nosotros estamos teniendo acá de electricidad. Esta va a ser la última expresión de cálculo que vamos a utilizar. Vamos a ver otras para explicar algunos conceptos, pero no vamos a hacer cálculos, ¿sí? Pero con esta expresión de cálculo sí. Bien. Veamos un ejemplo numérico, ¿sí? A ver, nos plantean que tenemos un motor de 6 HP que se conecta a 220 volt. Tenemos aclarado que la línea es de conductores de cobre de 4 milímetros que recorren o que están tendidos a través de 70 metros, ¿sí? Que sería la longitud. Y bueno, tenemos también como dato el valor de resistencia específica del cobre y la equivalencia del HP con el watt. Obviamente nos están pidiendo que calculemos la caída de tensión. Entonces, recordamos la expresión de cálculo que recién habíamos visto, que nos decía que delta U era igual a 2 por I por ρ por L sobre S. Bien, veamos si tenemos todos los valores numéricos, ¿sí? Para poder realizar este cálculo. Entonces, por ejemplo, voy desde la derecha hacia la izquierda. A ver, la longitud lo tenemos como dato, que son 70 metros. Lo vamos a poner acá como para ir viendo qué valores tenemos y qué valores nos faltan. La sección también es un dato, 4 milímetros cuadrados. Vamos a ponerle el 2 de milímetro cuadrado. Bueno, el valor de resistencia específica del material, que en nuestro caso es cobre, ¿sí? Los clásicos 0,0178 ohm milímetro cuadrado sobre metro. Y nos estaría faltando el valor de intensidad de corriente, ¿sí? Que no lo tenemos en el enunciado, así que vamos a tener que realizar un cálculo previo. Y para ello vamos a utilizar los datos que no hemos tenido en cuenta aún, que son el de potencia, 6 HP, y el de tensión, 220 volt. Recordamos que con el dato de potencia y el dato de tensión puedo calcular el valor de intensidad de corriente, ¿sí? Como I igual a P sobre U. Obviamente voy a tener que primero realizar la conversión de HP, ¿sí? Los 6 HP a su equivalente en watt.
Recordamos que para hacer la conversión tengo que multiplicar el valor de HP por su equivalente, ¿sí? Que serían 746 watts. Al hacer esa multiplicación nos da como resultado una potencia de 4476 watts. Luego, con ese valor expresado en watts, ahora sí aplico la expresión de cálculo para calcular la intensidad de corriente, ¿sí? Es decir, divido 4476 watts respecto de 220 volts, obteniendo un valor de intensidad de corriente de 20,34 amperes. Entonces, ahora tengo el valor que me faltaba. Bueno, acá recordamos algo de operaciones matemáticas en donde, una vez reemplazados los valores numéricos, si no tengo ningún operador matemático o signo de suma, resta, ni signos de paréntesis ni corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo realizar matemáticamente las operaciones en la dirección o en el sentido que yo quiera. ¿A qué me refiero? A que puedo tranquilamente multiplicar todos los valores y luego dividirlos por 4 milímetros, o primero podría dividir 70 respecto de 4 y ese resultado multiplicarlo por los valores restantes, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es correcta y obviamente nos va a llevar al mismo resultado. Bueno, operando matemáticamente vamos a obtener que la caída de tensión que se produce en este ejemplo es de 12,67 volts. Finalmente, este concepto de caída de tensión lo puedo trasladar a un generador eléctrico, ¿sí? Lo que tienen representado en la imagen es el corte simple de un generador, en donde tenemos las bobinas del generador y, dentro de esta simplificación que estamos haciendo, una parte central que rota, que es de donde se obtiene el valor de tensión. De los extremos de esta conexión, que si se fijan el recorrido es de un objeto vinculado a continuación de otro, ¿sí? O sea, conexión serie, insisto, estamos simplificando, ¿no? Entre el principio y el final de este circuito simplificado o de este planteo simplificado tenemos un voltímetro que nos va a dar el valor de tensión, ¿sí? El valor de tensión de generador. Sería como el voltímetro que nosotros veríamos en el tablero eléctrico, en el tablero principal o general. Cuando se le conecta alguna carga, es decir, enciende una lamparita, un motor o lo que fuera vinculado a este generador, comienza a circular corriente. Y como vimos anteriormente, esta corriente va a circular por las bobinas del generador, que recordamos son de alambres de cobre y que tienen un valor de resistencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente en el generador voy a tener una caída de tensión y, en definitiva, el valor de tensión que yo veo marcado en el voltímetro no es el valor de tensión que me entrega puro el generador, sino que es un valor levemente menor. De ahí es que vamos a hablar de la caída de tensión en el generador. Y puedo plantear, si quisiera plantear una expresión de cálculo,
que la tensión que me marca el voltímetro a la tensión del generador es igual a la tensión generada o fuerza electromotriz, concepto que desarrollaremos más adelante, menos la caída interna, ¿sí? Menos I, intensidad, por resistencia interna, que sería la resistencia de los bobinados.